En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 4 minutos. Gracias a toda la comunidad psicológica que se une a nosotros a través del Facebook Live, esta posibilidad de poder comunicarnos en vivo con ustedes. Muchas gracias por seguirnos aquí en su programa Psicotema Perú. Hoy miércoles 16 de diciembre, ya estamos a una semana de nuestra Navidad. Todos a la espera, como es la costumbre de todo peruano, esperar ese día tan maravilloso para poder reunirse con la familia. Hay muchas familias peruanas que viven intensamente la Navidad. Pero ¿en qué etapa nos encontramos? También es algo que tenemos que reflexionar, porque estamos viviendo en pandemia y parece que esto va a continuar. En estos momentos estamos viviendo un panorama nuevamente de incertidumbre, nuevamente de expectativa de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos va a decir hoy nuestro presidente de la República respecto a qué medidas tomar de prevención urgente frente a la situación que estamos viviendo. Se dice que ya estamos iniciando la segunda ola o cuándo podría darse esto. Es realmente lamentable y preocupante lo que estamos viviendo, porque ya pensábamos que estábamos en un periodo de que iban a ir bajando los casos. Sin embargo, estamos viendo que no es así. Muchas provincias ha aumentado el caso de infectados, incluso de fallecidos. Hoy el Colegio Médico también ha dado una conferencia de prensa donde recomienda que haya restricción en la hora del toque de queda, que sea a partir de las 10 de la noche. También recomienda el 40% del aforo de muchos centros comerciales. Ya sabemos cuáles son los centros comerciales más conocidos, donde está plagado de gente realmente. Uno ir ahí es realmente exponerse. Así que a pensarlo muy bien antes de ir a esos centros comerciales. Bien, 1 de la tarde con 6 minutos y el programa que nos reúne hoy es el rol del psicólogo en la conducta humana durante la pandemia. Y estamos con 2 invitados muy especiales. Yo muy agradecida de estar con ellos desde muy temprano, con la psicóloga Miriam Rebeca Saldaña Garay, que ella es representante de las líneas de emergencia psicológica, una psicóloga voluntaria de este grupo, de este equipo de trabajo que está al frente de ayuda psicológica en esta etapa de pandemia. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes con todos, a todo el público en forma general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema relevante para todos los psicólogos y para todos los que estamos inmersos en este tema y preocupados también por la salud, no solo física, por el COVID-19, sino por la salud psicológica que va de la mano y ha ido a la par en todo este tiempo de pandemia. Entonces, desde que se inició en marzo, más o menos la quincena de marzo, ha habido un impacto realmente psicológico en todas las personas, que en algunos casos se ha agudizado y en otros de repente sí han sabido manejarlo en la familia, con diferentes recomendaciones, pero hay muchas personas que sí necesitan de una ayuda psicológica, incluso aquellos casos que antes de la pandemia, casos de problemas emocionales, pues ahora con esta pandemia se han agudizado. Entonces, ahí donde entra en tallar la labor del psicólogo, que es sumamente importante para poder brindar esa ayuda psicológica. Y también estamos, en unos momentos nos vamos a conectar con el psicólogo Oscar Bedregal. Él es especialista en la etapa de vida adolescente, va a estar también con nosotros dialogando sobre este tema del rol del psicólogo en la pandemia. Y elegí este tema porque he visto que en toda esta etapa de pandemia, justamente en esta lucha contra el COVID-19, muchas personas han tenido una serie de efectos psicológicos en su comportamiento. Y realmente es bueno también resaltar de que estas personas y la población ha ido cambiando la idea de lo importante que es acudir a un psicólogo. Y muchos en diferentes instituciones
han ido o sobre todo han llamado, porque no había la posibilidad de que sea la atención presencial, pero sí están acudiendo a la ayuda psicológica. Psicóloga Miriam Rebeca Saldaña Garay, ella es clínica y educativa, especialista en problemas de aprendizaje y lenguaje. Para empezar este diálogo sobre el programa, quisiera saber cómo ha sido su experiencia a lo largo de todos estos meses, desde abril hasta la fecha en que continúa el equipo de voluntarios trabajando en emergencia psicológica. Muy buenas tardes con todo. En esta emergencia sanitaria, estas acciones que tomó el Colegio de Psicólogos de Perú fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que acoplar a las líneas gratuitas para todos, para que todos puedan apoyar, y tanto las psicólogas en general, fuimos un grupo de personas donde apoyamos, donde vimos que las personas necesitaban nuestra ayuda y nuestro apoyo psicológico y emocional, la cual tuvimos de todos los departamentos, tuvimos llamadas. Por ejemplo, yo tuve llamadas de Moquegua, de Piura, de Trujillo, Tacna, Huánuco, Huancayo, de los diferentes departamentos tuve la llamada, la cual la atención fue gratuita, que fue de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, la cual hubo casos donde se hicieron seguimientos, más que todos de adulto mayor, donde los adultos mayores estaban presentando mucha ansiedad, miedo, temor. Entonces, y los pacientes adultos, como ustedes saben, ellos cualquier cosa quieren cada rato llamar, entonces ellos volvían a llamarnos a seguir, que querían que le demos apoyo, terapia, la cual nosotros tuvimos que seguirle dando el apoyo emocional y dándoles actividades, y tanto a ella y a toda la familia, la cual se le realizó el soporte emocional para la familia, donde hubo no solamente a adultos mayores, hubo personas que también estaban adultos presentando depresiones, tanto depresiones leves, moderadas y profundas, las cuales tuvimos también ayudas de psiquiatras donde nos apoyaron y le brindamos también los teléfonos gratuitos para que se le derivaban a los pacientes para que puedan ser atendidos a través por vías telefónicas. Y a jóvenes también, hubo jóvenes de casos de 22 años, 24, que también estaban desesperados, tenían miedo a no salir, hubo mucho miedo, mucho pánico, insomnios, muchos insomnios, y lastimosamente hubo duelo, mucho duelo de la familia. Lastimosamente hemos tenido casos de que han fallecido papá, mamá, abuelitos, donde la familia estaban haciendo un apoyo, un soporte muy emocional fuerte, donde tuvimos que intervenir no solamente a la persona que estaba afectada, sino a toda la familia, porque tenían niños menores de edad, donde los niños ya estaban desmotivados para seguir estudiando. Entonces, y entonces eso se lo voy a dejar a mi colega, porque seguro que él, como adolescente, él tiene que va a explicar un poco más, pero se ha visto que los alumnos, los adolescentes han estado desmotivados para seguir estudiando. Entonces se ha visto casos bastante de depresión, bastante casos de problemas de ansiedad. De ansiedad y depresión. Y depresión, esos han sido los casos más fuertes que ha habido. También se ha visto... ¿De qué edades mayormente la ansiedad y depresión en mayor incidencia? Yo he tenido pacientes de 88 años, de 90, en adultos mayores, de 74, casos de depresión, pacientes también de 54, también que estaban en un estado de depresión. Entonces se ha visto de diferentes edades, no solamente en adultos mayores, también se ha visto en etapas de jóvenes adolescentes, que también estaban en una etapa de depresión. Entonces, nosotros hemos tenido que, aparte de darle gratuitamente el soporte, hemos tenido que derivarlo a unos casos que ya estaban presentando que no podían comer, no querían comer, tenían insomnio, se pasaban todo el día durmiendo. Entonces, esos casos ya, pasando más de una semana, sí ya tenían que ser atendidos por médicos especialistas en psiquiatría. Ya nosotros solamente los derivábamos
porque ya eso sí hay que hacer una prevención inmediata. Pero si en caso que eran leves, sí nosotros le dábamos el apoyo, la terapia y hacíamos ese seguimiento. Por ejemplo, yo llamaba de nuevo para ver cómo seguía, si había podido dormir bien y le daba algunos tips, unas recomendaciones más que todo para que se sientan mejor. Pero casos así graves sí eran derivados a otras líneas para que sean atendidos Claro, inmediatamente. claro. Hemos tenido que Es atender. también, muchos voluntarios también nos han manifestado que últimamente hay muchos casos que llaman por estas etapas de duelo, ¿no? Que hay mucha Exacto. gente. Sí, hemos tenido también. ¿Cómo abordan ustedes ese tema en referencia a que si se les facilita por el teléfono poder ayudar a una persona que está totalmente conmocionada, ya sea porque ha perdido un ser querido recientemente o porque todavía está viviendo ese duelo? Bueno, nosotros, yo como psicóloga, llamo a la paciente o ellas me llaman más que todo, Sí. entonces trato que ellos conversen cómo se han sentido, porque lastimosamente ellos tienen que hablar, Expresar. expresarse, decir, porque hay muchas familias, muchas personas me decían, doctora, no he estado presente en ese momento y no he podido porque no nos dejan, me dicen, no nos dejan. Solamente mi hermano ha ido a enterrarlo, yo no he podido, pero me siento mal, no puedo dormir. Entonces yo No le pudo decía, despedirse. no se pudo despedir lastimosamente, y menos los niños, porque hay muchos, yo tuve un caso de una familia que falleció papá y mamá de una niña adolescente. Fue un golpe terrible, porque es una niña que ella me llamaba cuando su papá estaba mal, luego me llamaba para que yo le seguí, después me llamó Doctora. inmediatamente cuando falleció su papá. Entonces fue un caso muy terrible, pero yo seguí el seguimiento para que se sienta mejor. Le expliqué que es una etapa que nosotros, el duelo es una etapa de que todo vamos a pasar, todas las personas. Y entonces la chiquita le comenzó a entender y parece que se aferró a mí, me contaba todo, todos los días me llamaba, o yo me decía, doctora, ¿me puede llamar? Ya no te preocupes, la llamaba. Ay, Y nos poníamos un qué bueno horario que está usted ahí. y gracias a Dios que la niña salió de esa etapa de duelo. Ahora yo le dije, tú eres joven, ya terminas tu quinto, tienes que seguir adelante y puedes conseguir beca y yo sé que vas a conseguir. Y es una chiquita muy empeñosa porque me dice, doctora, yo soy muy buena, me enseñaba sus calificaciones. Yo le digo, tú tienes que seguir adelante. Vas a tener tus papás, son tus angelitos que van a seguirte protegiendo desde arriba. Y así poco a poco, eh, al comienzo fue bien difícil, fue algo muy Claro, dramático muy al tener dramático, claro. una pérdida de dos familiares. Pero eso para que la chiquita, ahorita actualmente ya está mejor, ya ahorita está preocupada en qué va a estudiar, entonces yo ya la veo que ya se ha recuperado. Pero como ella me dice, siempre tengo mi velita de mis padres ahí con su foto. Yo le digo, tenlo, porque eso va a ser poco a poco. De la noche a la mañana no se va a ir, porque todos tenemos que tener un dolor, una pérdida, que eso se va a ir poco a poco, no se va a ir de la noche a la mañana. Me dice, doctor, ¿es bueno rezar? Sí, es bueno rezar a tus papitos de Dios. Y bien, todo es una etapa que hay personas que no aceptan tampoco, no aceptan la muerte de un ser querido. Es decir, Entonces, doctora, que según como yo lo veo, ser psicólogo no solamente brinda en esta etapa tan difícil esa ayuda emocional como profesional que es de la psicología, sino que siento que va más allá muchas veces, como un amigo, hasta como un familiar que a través del teléfono te da con esas palabras de ayuda y con esa motivación misma de lo que ustedes, de su desempeño como psicólogos, pueden ayudar y salvar la vida de muchas personas, tal vez, que pueden estar con una depresión tan fuerte que hasta pueden intentar suicidarse o tomar medidas tan extremas y sin embargo ustedes están allí. claro, nosotros, para eso es la prevención. Inmediatamente si vemos casos que ya son muy graves, que nosotros no podemos atender y necesitamos la mano de otros colegas, entonces los derivamos. Entonces, para eso las psicólogas estamos para prevenir y para ayudar a esas personas que están pasando una etapa muy difícil. Por ejemplo, yo veo un caso que
que ya no lo puedo, por ejemplo, en caso de depresiones, porque la depresión, hay diferentes tipos de depresión. La leve nosotros la podemos atender porque podemos darle terapia, pero casos ya graves, que ya no pueden, no comen, se aíslan de la familia, no quieren recibir llamada, no quieren comer, están con insomnio, entonces son casos que sí tienen que ser tratados inmediatamente. No lo podemos dejar así. Por eso que gracias, tenemos una línea también de psiquiatras que están apoyando y Ah, están, qué bueno. sí, estamos con una línea de psiquiatras que Excelente. están apoyando. Entonces, gracias a ellos, los derivamos, porque también son gratuitos, entonces ellos ayudan, igualito como nosotros hacemos, porque todo lo hacemos gratuitamente, a todos los casos que están viniendo a nosotros. Sí, así es. Y también usted me comentaba de estos casos de jóvenes. También hay muchos casos también, según las últimas reuniones que han tenido los voluntarios que me manifestaban, que hay muchos jóvenes que están dejando la escuela virtual. Es decir, no sé cuál es el problema emocional tan grande que simplemente lo dejaron. Yo he estado viendo que más que todo es la situación económica que están pasando los padres de familia, la cual los adolescentes se están viendo Sumado a obligados esto. a apoyar y a irse a trabajar. Y están dejando los estudios. Y han dejado medio año casi los estudios. ¿Por qué? Porque están apoyando a los papás, porque la mayoría, algunos son comerciantes, entonces se van con ellos a apoyar a sus padres. Y ya, o algunos también, no solamente es eso, que están desmotivados, no quieren estudiar, están en un estado de ansiedad, también están presentando depresión. Entonces, ¿Qué es ahí lo hay que que actuar. bueno, razones deben haber por esta etapa que ellos también les afecta a los adolescentes, pero ¿cuáles son las razones, que esas razones preponderantes, digamos, que motivan que estos adolescentes se encuentren desmotivados y no quieran ni siquiera tomar clases, o a lo mejor también no lo pueden hacer, ¿no? Virtualmente, ¿no? Algunos son por la situación económica Por la que situación realmente no económica. tienen conectividad. Lastimosamente no tienen conectividad. Entonces no pueden entrar a sus clases virtuales que está dando el Estado. Entonces, si no tienen conectividad, y hay padres que con la justa tienen el dinero solamente para sus alimentos, entonces no pueden los niños ingresar a clases y solamente tienen que hacer a través del... Incluso hay unos que no tienen ni televisores porque no pueden hacer tampoco en Aprende en Casa. Entonces no hay... la situación está en una situación muy difícil, casos muy difíciles que no están entrando a clase. Y la mayoría de los colegios del Estado deben haber ingresado por lo menos la mitad que tienen conectividad y la mitad que no tienen. Y ahora esos alumnos van a ir a recuperación porque no han podido ingresar cuando no han podido ellos los alumnos ingresar porque no han tenido la conectividad. Ahora tienen que ver la manera porque lastimosamente esos niños también se sienten mal en no poder asistir. Claro, obviamente, Porque, ¿no? Se ven truncados sus objetivos escolares, ¿no? Lo que ellos claro, querían hacer, los porque hay que niños, tienen que hacer, porque todo niño adolescente tiene que estudiar, ¿no? Depende de la edad que se encuentre, ¿no? O sea, tiene sí, que seguir su ciclo normal, porque hay imagínense. alumnos que quieren estudiar, pero por la falta de la situación que no tienen los medios, no han podido ingresar. Y eso es lo que hay que trabajar bastante, todas las personas, apoyar a esos alumnos que está pasando y ayudarlos más que todo, que no se sientan mal y que esto va a continuar y que tenemos que apoyarlo. Tenemos que ver una manera, también el ministerio tiene que ver una manera de apoyar a esos casos, de esas Claro, claro. porque todos deberían del otro año ya estudiar y ver la manera cómo solucionar, más que todo cómo solucionar en Así estos es, casos. dar soluciones en estos momentos. Y ustedes, los psicólogos de la línea de emergencia, me comentaban, no solamente, dependiendo de los casos, abordan solamente a la persona afectada, sino también a la familia. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esto? ¿Es una terapia familiar a través de teléfono? ¿Cómo es que se hace? Bueno, lo realizo a través de la plataforma Zoom. Le hago la invitación Ah, si correcto. pueden y si tienen, si no, por teléfono. Pero la mayoría lo he hecho por Zoom.
qué interesante. para Y poder ahí sale conversar. toda la familia o quienes tienen que estar ahí. Salen, claro, a Todos través de su juntos a través celular, de un... porque tenían un solo celular y ahí salen. Sí. Y ahí cada uno me va conversando cómo se siente. Ah, correcto, qué Sí, bueno. individualmente, y luego ya lo agrupamos cuando ya le doy las recomendaciones finales para que todos escuchen. Sí. Uh-huh. Casos de violencia también han visto en las líneas de emergencia, ¿no? Casos de violencia en pareja. Se ha visto casi todo, parejas jóvenes que se habían casado y que han presentado conflictos de violencia, sí. Sí se ha visto unos casos, sí. Pero no han llegado al extremo, sino que por discusiones, se han visto obligados a que no pueden salir, pero ya no se están llevando bien, a pesar que se han casado recién. Se han dado cuenta que al vivir juntos, se han dado cuenta que no era lo que ellos esperaban. Uh-huh. Entonces, pero Bien, no he sí. visto casos fuertes así que se han maltratado, no he visto. Solamente Uh-huh. discusiones de familia, discusiones de pareja. Nada más. Uh-huh. Es decir, son diversos los casos que requieren atención psicológica, ¿verdad? Claro. Y las llamadas también son recurrentes, sabemos, ¿no? Es un horario de 9 a 6 de la tarde y hay diferentes horarios para los profesionales, pero las llamadas sí son, en algunos casos son constantes, ¿no? Se hablaba usted del seguimiento que se hace también a los casos, ¿no? Que es algo muy importante. No dejarlo ahí al paciente, sino que hay una continuidad, ¿no? Y eso es fundamental y es muy bueno, ¿no? Para todas las personas. Sería importante también poder conocer su opinión respecto a cómo es la respuesta de estas personas en las líneas de emergencia. Es decir, ¿usted ve que ha evolucionado la atención de la psicología? Es decir, ¿las personas ya toman más interés en su salud psicológica? Yo pienso que sí, porque las personas sí están llamando frecuentemente. Siempre hemos tenido, por ejemplo, yo del comienzo he tenido llamadas de las personas, se han preocupado por su salud mental, se han preocupado cómo se han sentido, y al ver que tenemos la línea gratuita nos han llamado frecuentemente. Al menos en marzo hemos tenido full de llamadas, casi diario teníamos llamadas mañana, tarde y noche. Yo, por ejemplo, he tenido mañana, tarde y noche. Casos frecuentes. Hasta día domingo me llamaban. Día sábado, a pesar que día domingo no trabajamos, pero llamaban. Pero como eran tan fuertes que las personas se sentían tan desesperadas, llamaban. Entonces yo he atendido a todas las personas que me han llamado, como he sido voluntaria, entonces he atendido a todos. Pero sí, las personas se han sentido muy agradecidas porque ellos no pensaban de que iba a haber una línea gratuita de psicología y se han sentido muy, muy agradecidas, porque cuando terminaba la llamada me decía, doctora, muchísimas gracias por su atención, pero ¿puedo volver a llamarla si siento mal? Sí, le digo, no hay ningún problema. Y así se han sentido agradecidas y me dice, espero que continúen así, no solamente en esta pandemia, algunos me decían que den siempre líneas gratuitas para las personas que estamos en situación económica mal. Entonces yo les dije que sí, las líneas gratuitas van a seguir hasta que ustedes se sientan mejor y estemos todos bien, le dije. Sí. Qué importante la labor que ustedes realizan y desde acá del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao lo reconocemos y realmente le damos todas nuestras energías positivas y realmente sabemos que es una labor muy importante para la atención psicológica, para la salud emocional de las personas en este momento, de veras que sí. Y pueden llamar ahora, casi al finalizar el programa, vamos a dar los horarios en los que están los psicólogos voluntarios, porque estas son llamadas totalmente gratuitas y se lo hacemos saber a la comunidad psicológica que nos sigue a través del Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao precisamente, y a nuestros oyentes en Radio Libertad a través de los 820 de la M que nos están escuchando. A ellos también les invitamos a que puedan llamar a las líneas de emergencia psicológica del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y qué preponderante también es, doctora, que el Estado se comprometa pues a mejorar la atención de la salud psicológica de las personas. Es decir, desde el aspecto económico, dar mayor prioridad a la salud mental en estos momentos. Creo que se debió hacer
incluso desde que se inició la pandemia, un poco más, porque se debió tal vez en ese momento a todos, fue algo imprevisto que no esperábamos, pero ya con los meses se debió tener un plan, por lo menos, de atención de salud mental que no se ha hecho. Sí. Yo pienso que deberían de ya planificar un proyecto, un plan de trabajo principalmente para la salud mental y psicológica, porque lastimosamente muchas personas se van a ver afectadas, están afectadas por esta pandemia. Y muchas personas, por la situación económica que están pasando, no están asistiendo a ninguna posta, porque no tienen ni dinero para pagar una posta. Entonces deberían de ser todos esos centros comunitarios o centros de las municipalidades gratuitamente para que las personas se acerquen y puedan ser atendidos. Tanto psicológico como cualquier tipo de problemas que tenga. Porque lo más importante es la salud mental de un ser humano. Porque si no tenemos una buena salud mental, no podemos trabajar bien, no podemos adaptarnos bien en nuestra vida diaria. Y eso es lo más importante, una buena salud mental para todos. Eso es lo más importante. Sí, ayer justo en un programa de televisión comentaba el viceministro de Salud Solari y él hablaba de la importancia, ¿no?, del rol del psicólogo, porque el tema era más esto de la pandemia y que se viene la segunda ola, pero él decía que el Colegio de Psicólogos, que está en Jesús María, Colegio de Psicólogos del Perú, que está en Mateo Pumacagua, está a pocos metros del Ministerio de Salud, decía, ¿no? Imagínense, Sí. está a tan poca distancia. Sin embargo, la parte emocional parece que sí está a mucha distancia, ¿no? Porque no hay realmente una coordinación o por lo menos una preocupación y una decisión firme de que se debe atender como Estado mejor la salud mental. Claro, debería de haber campañas gratuitamente, campañas, o bien a través de, como estamos haciendo ahorita, con líneas gratis, gratuitamente, seguir las campañas y seguir apoyando a otras personas que apoyen, que entren a nuestro grupo, porque necesitamos bastantes psicólogas que apoyen. Somos un grupo grande de psicólogas y sí se puede, yo pienso que sí se puede todo, porque ahorita las personas se están viendo muy afectadas, muchas personas hasta en lo mismo, bueno, no salgo, pero he escuchado que en los mismos carros están irritables, se pelean en los mismos carros, entonces están agresivas, entonces tenemos que ver qué está pasando. El estrés, las personas están estresando mucho, mucho estrés, muchas personas que tampoco no duermen bien, están presentando insomnios, de no poder dormir, miedo, entonces todas esas cosas es que están mal las personas. Entonces lo más importante es que una persona no está bien de salud, ¿cómo puede trabajar? ¿Cómo puede estar con su familia? Entonces, eso es lo más importante. Para mí, la salud es lo más importante. Más que todo la mente, sí. Eso Y es lo esta más. situación económica que ya se ha vuelto un problema social, ¿no? En los peruanos, que ahora, porque sabemos que a pesar de todas las recomendaciones que nos dan, toda la situación que ya hemos vivido, mucha gente, muchos sabemos ya de un amigo que se ha perdido, un conocido, un vecino, y hay muchas personas que lo han vivido incluso, ¿no? Y bueno, yo creo que en esos casos, pues esas personas obviamente van a tener el mayor cuidado ahora, pero hay personas que sin embargo continúan exponiéndose tanto para hacer sus compras como para los que son comerciantes y venden. O sea, ¿qué es lo que pasa, digamos, en la conducta de las personas en cuanto a que, a pesar que saben que está en riesgo su vida, su salud, se enfrentan día a día a este riesgo constante y a este virus letal que es el COVID-19, ¿no? Por eso, claro, hay personas que piensan que ya pasó. No, muchas personas no están informadas, piensan que ya terminó, como ya no hay contagio, pero no saben que ahorita tenemos que seguir cuidándonos, seguir haciendo prevención, seguir con las mismas normas que hemos estado haciendo de un comienzo, cuidándonos, el aseo personal de las manos frecuente, no descuidarnos, porque ahorita como ya hemos visto que ha habido baja, muchas personas dicen ya no va a pasar nada, pero no es así, tenemos que ahorita, al contrario, seguir cuidándonos y no estar
frecuentando a nuestra familia, yendo a reuniones de amigos, jugando fútbol, juntándonos con grupos de amistades, porque ahí es donde vamos a tener más brotes. Ahorita está haciendo ya el gobierno viendo las posibilidades de que ahorita que viene se acercan las fiestas navideñas, hacer un toque de queda para que las personas no se reúnan. Porque ahorita ya todo el mundo ya están planeando reunirse con la familia, irse a visitar, hacer sus parrillas. Muchas personas están viendo que están comprando cosas para irse a la playa, cosas cuando Ya realmente están haciendo, ya están están haciendo planificando sus su fin de semana. planificaciones, cuando eso no debería de hacerse todavía. Mientras no estemos, o como dicen, vacunados, porque ahorita, y estar bien informado, porque muchas personas no están informadas. Ahorita tenemos que seguir con la prevención, más que todo por el bien de nuestra familia. Si nosotros no hemos cuidado de un comienzo, desde marzo, tenemos que seguir cuidándonos. No podemos descuidar ni bajar, porque si no, este aumento ya comenzó en provincia. Ahorita ya Sí, está comenzando el alta en provincia. Si ahorita está empezando es en una pena provincia, va a realmente que volver. Ahora están con estemos esto de otra las vez. campañas de compras, mucha gente en mesa redonda, en sitios grandes donde hacen, que venden cosas, se están juntando demasiadas personas para esa procesión. Entonces no es así. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos más y respetarnos, normas y reglas. No sé, ya las personas Pasa, acá en Perú está acostumbrada que piensan que ya pasó, pero no es así. Es nuestra sí. cultura que tenemos nosotros. Y no es, ¿Qué pasa tenemos, justamente con eso, doctora? Una cultura de prevención nos faltaría a todos, claro, que a veces ponemos, no ponemos como prioridad la salud, sino ponemos como prioridad de repente vivir el momento, ¿no? La cena navideña, los regalos y todo eso que es tan hermoso, como lo dije al inicio, hay muchas familias que conservan esa fiesta, esa unión familiar y quizás esperan ese momento del año para poder reunirse con familia que no se ve. Sin embargo, frente a la realidad que estamos, pues es necesario tomar límites, pero hay mucha gente que no entiende eso. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esas personas que a pesar que se les está dando las medidas de prevención, no quieren acatar? Quizás hay problemas emocionales por lo que estén pasando o digamos un rechazo a todas estas medidas, a toda esta situación y ellos quieren dar la contra o que dicen, bueno, a mí no me pasa nada el COVID, yo voy a vivir mi momento y mi fiesta, ¿no? claro, hay personas que piensan, como dices tú, que voy a vivir, ¿no? Pero no saben de que estas consecuencias pueden llegar y pueden ellos ser afectados. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es hacer Afectar a otros prevención, sobre claro. todo. Lo que tenemos que hacer ahorita es hacer prevención, hacer campañas a través de radio, televisión y dar información bien claras para que las personas estén informadas de lo que puede suceder y hacer todo lo que es prevención y el cuidado personal de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita antes de que comience el aumento más. Eso es lo que tenemos que hacer, la prevención. Si no, va a haber aumento y ahí donde van a sentirse ellos mismos. Yo los entiendo que todas las personas están afectadas. Todas las personas han tenido un momento de estrés, Sí, sí, se han sentido emocionalmente mal así es. por la situación porque ha habido muchas personas que han sido despedidas del trabajo, ahorita recién están volviendo a encontrar trabajo, entonces se han sentido tan mal que ellos dicen, no, yo tengo que salir a buscar. Sí se le entienden porque están buscando para alimentarse, para su familia, pero tenemos que tener una prevención, un cuidado. Nadie le dice que no salga, pero hay que tener un cuidado y no salir por salir, menos los niños hay que cuidarlos más. Los niños se pueden entretener en casa haciendo actividades. Cualquier actividad que tú le das al niño, ellos se Sí. entretienen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer los padres. Si dejarlos al cuidado de una persona que se entretenga pintando, los niños se entretienen. Ellos ni saben, no saben. Si tú lo tienes ocupado, créeme que ellos se entretienen.
Muchas personas, doctora, justamente usted ha tocado el tema de que hemos sido afectados emocionalmente. Es cierto, o sea, en algún momento de nuestra vida, de toda nuestra etapa de toda esta pandemia, todos en algún momento hemos sido afectados, ¿no? Si no podíamos dormir, si teníamos como esa angustia de salir o ese deseo de salir rápidamente a la calle. Entonces, a todos nos ha afectado. Claro que psicológicamente ha habido personas unas más que otras. ¿Cómo hacer ahora? Porque por esa misma afectación emocional muchos dicen, bueno, quiero desestresarme, por eso quiero ir a la playa, quiero ir a visitar, no puedo pasar así la Navidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para estas personas para que puedan encontrar un alivio a su estrés sin salir de casa, sin exponerse, ¿no? Bueno, yo recomiendo lo principal, si estamos en familia, pues veo una película en familia o hago juegos creativos en casa, tenemos juegos creativos en casa, o ponernos a bailar, o un karaoke en casa, si los que no tienen, o jugar, si tenemos niños pequeños, ponernos a jugar con nuestros pequeños. Es un momento muy importante en la familia, donde los niños van a disfrutar a los padres y ellos se van a sentir felices. Créeme que los niños pequeños están con los papás, ellos se sienten felices jugando con sus hijos. Los niñitos están felices cuando los papás están ahí. Créeme, entonces, ahí jugar con los niños. Si ellos están jugando, ahí sentarnos con los niños a jugar, o ponernos a bailar, hacer ejercicios con ellos. Y ellos van a estar, nos ponemos a pintar, le dibujo, si son pequeñitos de 3, 4 años, le hago un dibujo para pintar, ellos se ponen a pintar. Entonces hay diferentes actividades que uno puede hacer en casa. Juegos didácticos, ¿sí? Juegos didácticos, Hay formas monopolio. creativas, ¿verdad? Es cuestión Claro. de echar a volar la creatividad. El doctor Oscar Bedregal Utrilla me dice, ya se encuentra aquí, parece que ha habido unas pequeñas interferencias, por ahí creo que los duendecillos se han adelantado en Navidad, porque realmente no había conectado bien y no lo tenía aquí visibilizado, por eso no le había dado pase. Doctor, mil disculpas si nos ha estado esperando, Sí. me está escuchando. Está con el Adelante, audio, doctor. está con el audio apagado, que lo prenda. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciada Jenny? ¿Qué tal, colega? Qué gusto. ¿Cómo ¿Cómo está, están? doctor? ¿Cómo está? Comprenderá también que esta Conectividad. situación de la comunicación es parte también de la etapa en que estamos viviendo, que no todo es, no estamos en la normalidad, ¿no? Sino que Así estamos viviendo es, justamente una adaptación a tratar así es, así es. de buscar la normalidad para poder comunicarnos. Sí, doctor, el tema de hoy es el rol del psicólogo y me gustaría que usted nos pudiera dar su posición en cuanto a cómo ve esta etapa de la pandemia y la intervención que han estado haciendo los profesionales de la psicología. Bueno, ante todo, buenas tardes, señorita Jenny, buenas tardes a la colega que me antecedió, buenas tardes a todo el público oyente y buenas tardes a todas las personas y profesionales que siguen a la página del Colegio de Psicólogos del Perú a través de las transmisiones en vivo de Facebook Live. Bueno, ante todo muy agradecido por la invitación, la conectividad siempre que es un tema que se puede interferir siempre en las condiciones de señal abierta, pero siempre atento a la posibilidad de salir de ello. Bien, respondiendo a la pregunta, la labor del profesional en salud psicológica, en este caso nosotros los psicólogos, durante toda esta pandemia, yo particularmente la califico como una posición bastante resiliente. Porque hay que entender que nosotros como psicólogos también somos seres humanos. Y hay que entender que nosotros como psicólogos también tenemos familias. Y también hay que entender que nosotros como psicólogos, de repente, muchos de nuestros colegas han fallecido. Y también entender que muchos de nosotros como psicólogos hemos tenido familiares con portación de este virus, ¿no? Entonces, dentro de esa situación, la resiliencia es para mi particularidad una posición que se nos ha presentado a nosotros en el abordaje
con las personas que más queremos y sobre todo con el entorno que nos ha tocado intervenir, que en este caso es la población segmentizada en los diferentes grupos, ¿no? Ya sea niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sí, como usted decía, los psicólogos no solamente son los profesionales de esta área tan importante de la salud emocional, sino también son seres humanos. Y aquí hemos tenido la presencia de muchos psicólogos que han estado en la batalla contra el COVID, ¿no? Como dicen, en el campo de acción. Nos comentaba, recuerdo, una psicóloga que trabajaba para el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, de la situación tan dramática que ella ha vivido como psicóloga, cuando las personas que iban al hospital, los familiares, ¿no? Se enteraban, ingresaba y al poco tiempo le comunicaban que su familiar, su madre, su padre, había fallecido. Entonces, he ahí en ese momento el rol del psicólogo, que tenían que muchas veces ir a buscar al paciente o estar al tanto de los gritos desesperados para poder ir a atenderles. Así es. Y ha habido prácticamente un manejo, ¿no? Un manejo bastante personal de parte del profesional en salud psicológica. Sobre todo también con aquellos que han estado junto al equipo de primera línea, ¿no? En los hospitales y en las clínicas. Pero también al grupo de profesionales que verdaderamente desde esta bancada felicito al Colegio de Psicólogos del Perú por la propuesta de las líneas de emergencia. Y también felicitar a la colega porque se ha dado un espacio para poder tener una atención con los seres humanos. Si bien es cierto, ahora las demandas de nosotros como profesionales de la salud psicológica es empezar a generar toda una plataforma preventiva, sobre todo siempre haciendo incidencia que los primeros principios de prevención para la comunidad tienen que basarse en prevención primaria, en prevención secundaria y en prevención terciaria. Sabiendo que la prevención primaria es la que ahora nos va nuevamente a facultar y con mayor intensidad, porque hay que enseñar a la población a psicoeducarla. Y una psicoeducación no solamente parte pues por una posición de saberle hacer comprender lo que es la magnitud del virus, sino a sacarlos un poquito de esta posición de optimismo realista, ¿correcto? Y optimismo ilusorio. Y qué importante que ellos entiendan que el optimismo realista es saber los cuidados que tenemos que acceder y no caer en el optimismo ilusorio, porque ese optimismo ilusorio es el que ahorita estamos viendo y es el cual ahora debemos nosotros seguir trabajando, porque esto, déjame decirle o compartir con la audiencia, fue pues lo que hizo caer en algún momento a la población europea, ¿no? Y que justamente la Federación de Psicólogos Europeos lo identifica en una de sus investigaciones, que nosotros los psicólogos deberíamos trabajar mucho sobre el optimismo ilusorio. En realidad, eso para nosotros es una gran tarea porque muchos seres humanos dicen, no, pero esto es mentira, esto me están creando zozobro, este es puro charlatanismo, es el gobierno que nos quiere dominar, que nos quiere apagar, y verdaderamente yo estoy sano, mi mamá me alimentó desde pequeño fuerte, pero carambas, es una estructura que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Y ahí viene el trabajo de cómo desarrollar una modificación sobre las creencias, ¿no? En este caso, que es el estado cognitivo, ¿no? Y sobre la parte emocional, que llega a ser prácticamente la predisposición que tiene la persona para poder lograr una modificación, que finalmente se va a ver como resultado en el tema del comportamiento, ¿no? Porque el comportamiento ya depende del resultado de cómo se manejó bien esa creencia y esa predisposición, ¿no? O sea, cognición, emoción. Y que finalmente pues el comportamiento será pro o será de repente disociativo, ¿no? Entonces, allí la prevención primaria juega un papel muy importante. La prevención secundaria, que llega a ser ya una vez que la persona está en riesgo, ¿no? Si la persona ha estado saliendo, y acá podemos ver, por ejemplo, lo que se ha trabajado, porque particularmente he trabajado con muchos médicos,
que verdaderamente me decían, psicólogo Oscar, en realidad yo vengo con mucho temor, no sé qué voy a hacer. Algunos han alquilado hasta departamentos o cuartos frente al hospital donde laboraban. Y verdaderamente en la prevención secundaria, qué importante trabajar tantas posiciones preventivas para que ellos no entren en estados de pánico, ¿no? Porque la prevención secundaria también es un tema que tiene una serie de indicadores que nosotros como psicólogos también tenemos que explorar. Y finalmente la prevención terciaria, ¿no? Que llega a ser ya cuando la persona, nuestros pacientes, nuestros consultantes, ya tienen pues el indicador de enfermedad y cómo hacer para que el sistema inmunológico no recaiga, ¿no? Para que todo ese componente de glóbulos blancos no terminen por disociarse, porque al final el gran componente, ¿no? Como siempre lo he dicho y lo decía este gran filósofo, neurólogo, psiquiatra, Víctor Emil Frank, que el componente del ser humano es un componente biopsicosocial espiritual. Entonces, de alguna u otra manera, si somos componente biopsico, somos un componente integrado por todo nuestro sistema inmunológico también que nos comprende entre ellos, ¿no? Entonces, la prevención terciaria es un tema también fundamental, sobre todo para mis colegas que están en atención de clínica y hospitalaria, ¿no? Doctor Bedregal, cuando usted nos dice que hay predisposición de parte de las personas al comportamiento, yo le preguntaría su conducta frente a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos con tanta incidencia con la doctora Miriam, ¿por qué hay mucha gente que a pesar de lo que está viendo la realidad, de lo que está sucediendo, la gravedad de esta pandemia, ¿por qué sigue comportándose de manera contraria? Entonces, por lo que entiendo, según lo que usted nos manifestaba, hay un aprendizaje ya, de repente desde la infancia, la propia cultura, que va a influenciar entonces en estas personas cuando hay esta situación de pandemia, por ejemplo. Quiere decir que esas personas de repente ya no van a poder modificar, o va a ser muy difícil quizás modificar su comportamiento frente al COVID. En realidad, más que sea algo difícil dentro de la posición de uno como psicólogo, siempre no hay que ver lo difícil como una posición caótica, pero sí nosotros tenemos que trabajar mucho toda esta secuencia del aprendizaje, ¿no? Sabemos que la población tiene que saber que nosotros, cuando adquirimos un nuevo aprendizaje, adquirimos, mantenemos y eliminamos. Entonces, dentro de esa condición, la población tiene que saber de que esto es un virus que está en nosotros y lo vamos a adquirir. Y si lo adquirimos y eso se mantiene en nuestro cuerpo y finalmente se va a ir, tenemos que aprender de esa experiencia. Y si no lo tenemos, estamos en la posición de que eso no entre a nosotros. O sea, es la manera como nosotros conocemos el transcurso y el curso de este virus. La mayoría de personas, como narraba hace un momento, cuenta con una posición ilusoria, ¿no? Una tolerancia ilusoria que no le permite ver más allá de ello. Y ustedes ya lo han visto, ¿no? En nuestra sociedad peruana, que es una sociedad donde nosotros como psicólogos tenemos un doble rol, ¿no? No solamente vamos a trabajar las herramientas psicológicas, sino también cumplimos un rol educador de la población peruana. Y eso amerita que ese rol educador que tenemos con la población peruana es poder empezar a asistencia con ellos en lo que refiere el pro y el contra de ello, ¿no? De repente va a ser difícil, porque de repente mi colega no me va a dejar mentir, ella que está en las intervenciones telefónicas, hay personas también que pueden ser muy reactivas, muy resistentes, correcto, y hay algunas que incluso te pueden decir, bueno, de algo tengo que fallecer, de algo tengo que irme de esta vida, pero qué importante cuando tú tengas que hacer la racionalización. Por eso es muy importante trabajar con el sistema de creencias. Y cuando yo trabajo con el sistema de creencias, me refiero pues al constructo del pensamiento, ¿no? Ahí nosotros los psicólogos tenemos un funcionamiento bastante vital y un compromiso primario sobre esta cognición. Y la creencia, lógicamente, de una persona es fuerte, ¿no? Es fuerte cuando se fundamenta en lo que verdaderamente la persona cree defender.
pero no es el punto de partida. Aquí es el trabajo de nosotros, ¿no? Por eso es importante que en este proceso nosotros manejemos 3 características importantes que comparto con la audiencia, en este caso, que esta tarde nos escucha y nos visualiza. Primero, tener el control. Y hay que enseñar al ser humano a tener control. Somos personas que ¿Cómo hacemos? el control se nos va de las manos. Y hay que enseñar a la población cómo tiene que manejar sus impulsos. Correcto, porque eso es prácticamente, y verdaderamente ahorita, con todo esto que está sucediendo, y la persona ya está comprobado que no nos va a aguantar en confinamiento mucho tiempo. Ah, correcto. Exacto, entonces el tema del control tiene que tener un manejo de soporte del psicólogo, necesariamente. Al menos es lo que yo estoy ahorita planteando desde todas las atenciones que estoy teniendo con mis consultantes. Y que ellos, si antes iban a un gimnasio a hacer ejercicio, pues ahora tienen que invertir en su salud psicológica para manejar un tema de control. Segundo, compromiso. Compromiso. El compromiso que tú tienes con tu vida, con la familia. Para los padres de familia que nos escuchan ahora, el compromiso pasa por tener nosotros un propósito de vida, por identificar nuestra propia autoconciencia y el aquí y el ahora, vivir siempre en el aquí y en el ahora. Y finalmente, el efecto que yo voy a tener en el posible desafío que me espera. Porque esto va a pasar. Esto no va a ser para siempre. Tiene que pasar. Va a pasar. Y ese es el concepto. Por eso desde aquí también las recomendaciones a la población peruana de que hay que tratar de seleccionar lo que observamos, las fuentes sobre todo. Hay que tener mucha referencia con las fuentes. Las fuentes son muy importantes. Incluso tú ya deberías tener en tu hogar toda una estructura de fuentes, de información viable, y no estar viendo otras fuentes que te descompaginan y te desorientan. Y tener rutinas para que sepas lo que tienes que hacer. Entonces, el desafío de vida es una característica que todos nosotros tenemos que ir trabajando día a día, porque sabemos de que esto pasará y hay algo que nos espera después de la pandemia. Claro. Entonces, control, compromiso y desafío. Compromiso y desafío. ¿Cómo ve usted, doctora Miriam, estas 3 recomendaciones básicas que nos da el psicólogo Óscar Pedregal, ¿no? Propósito de vida, compromiso y desafío de vida. Control de las personas primero. ¿Cómo lograr eso, por ejemplo, en la atención de líneas de emergencia? Es decir, ¿cómo ve usted eso? Si las personas que llaman recurrentemente, las personas que necesitan esta ayuda emocional, denotan de repente ese propósito de vida que de repente no lo tienen en este momento, o cómo está esa situación para ellos. Bueno, cuando vemos que vienen, no tienen control, nosotros tratamos de ver la manera cómo hacerle el soporte emocional o el apoyo psicológico respectivo de acuerdo al problema o al caso que está presentando. Sí, tratamos de ver la manera, sí, cómo solucionar. Pero sí hemos tratado de ver si se ha podido solucionar la situación que está pasando la persona y tratar de ayudarla lo que más se pueda, sí. Y darles pautas, recomendaciones, lo que tienen que realizar. Sí. Precisamente cuando hablaba el doctor Utrilla del descontrol, eso quizás ustedes han visto, doctora Miriam, en las atenciones en la línea de emergencia, porque cuando da esos síntomas de ansiedad, precisamente es cuando ya no pueden controlar, ¿no?, sus emociones, ¿no? Claro, y eso se ha visto más en paciente adulto, porque están presentando demasiada ansiedad y creen que tienen miedo, pánico, y entonces cada rato quieren estar llamando, están constantemente llamándonos. Entonces ahí hay que trabajar más. Y cuando yo veo este tipo de casos, no solamente trabajo con el paciente, trabajo con la familia o la persona que lo está cuidando a ese paciente para poderle darle pautas a ella también. Sí he tenido casos así,
que se descontrolaba la persona y se desesperaba. Entonces, como yo estaba haciendo a través de línea y la persona vivía en otro departamento, porque era de Amazonas, me acuerdo ese caso que tuve, la paciente adulto cada rato quería estar llamando, me llamaba en la mañana, en la tarde, quería conversar conmigo. Dice que cuando conversaba conmigo se sentía bien. Entonces yo también quería hablar con la persona, entonces para poder solucionar qué estaba pasando ahí. Y ahí vi algo que estaba sucediendo, que tuve que conversar con la hija que la tenía, porque como es paciente adulta le dejaban a cargo de todo, hasta de los hijos. Entonces ella al quedarse sola con los hijos, con los nietos, tenía miedo de que algo le iba a pasar. Entonces ahí, por eso que no había solución, no se podía solucionar. Entonces tuvimos que hablar con la hija para que no le dé toda esa carga a la paciente adulta, porque ella pensaba que si le pasaba algo era su responsabilidad. Y no era así. Sí. Correcto. Gracias, doctora Miriam, que toda la experiencia que ustedes han acumulado, qué importante, ¿verdad? De los diferentes casos de problemas emocionales que se han presentado. Doctor Utrilla, respecto a este desafío de vida del que usted nos habla, ¿cómo puede lograr el psicólogo, ya que nuestro tema es justamente el rol del psicólogo en la conducta humana? Usted nos hablaba de recomendaciones, de invertir en nuestra salud emocional. ¿Qué otras recomendaciones o qué otra prevención se podría tomar en los hogares ahora que enfrentamos esta situación que se nos viene, porque ya se habla de esta segunda ola y ya lo estamos viendo, que han aumentado los casos? Ya estamos sintiendo sin querer esta sensación de incertidumbre porque ya las noticias nos dicen de que van a tomar quizás nuevas medidas. Se podría hablar de una cuarentena focalizada en ciertas regiones. Es decir, pareciera que volvemos a lo mismo anterior. Muy bien, señorita Jenny. Mire, en realidad la posición va referente a dos áreas, ¿no? Primero el área de nosotros, que somos los profesionales de la salud psicológica. Yo exhorto e invoco a la población de mis colegas allá a poder organizarnos para ir teniendo una asistencia de soporte y sobre todo quienes trabajamos en el sector salud, exhorto también a que empecemos a tener una mejor conectividad con todos nuestros pacientes, porque siento de que en ese sentido la organización de los colegas va a ser muy importante ante la posible posición de una cuarentena que se pueda venir o la apertura de una segunda ola, ¿no? Sin ser extremistas. Y en ese sentido, nosotros los psicólogos debemos un poquito también salir de nuestra zona de confort, ¿correcto? En el sentido de que podemos empezar a tener iniciativas. Estas iniciativas, yo desde aquí quiero felicitar a una líder que está ya organizando o ya tiene organizado un grupo de intervención llamado Psicólogos Unidos, que son un grupo de 245 psicólogos, entre estudiantes de los últimos años de la carrera y psicólogos ya en actividad profesional. Eso es una manera de generar activismo profesional. ¿En qué sentido? En que podemos empezar a conectar con personas que lo requieren. Ya ahorita estamos en la secuencia de armar una serie de actividades, el grupo por la cual también se me ha invitado y que estoy participando de manera muy conforme. Y yo pienso que este tipo de iniciativas tienen que ser iniciativas que tienen que empezar a desarrollarse. Hace un momento cuando preguntaba a vuestra persona, a mi colega, sobre el protagonismo del Estado en la intervención, verdaderamente ahí nosotros tenemos que hacer un punto y aparte porque hay que volver a construir una agenda sólida de salud psicológica en nuestro país. Sobre todo porque somos una ciencia tan hermosa y esa evidencia científica por la cual nos amparamos tiene que tener una dirección sostenible y política pública que nos respalde. En ese sentido hay un reto para nosotros, porque después de esta pandemia también imploro al
a la comunidad científica, a aquellos colegas que son científicos en lo que es investigación, empecemos también a poder evidenciar algún material para que esto también sea para nosotros refuerzo de que los psicólogos en esta pandemia estamos presentes. Y por otro lado, cuando hablamos ya del tema de familia, en el tema de familia, desde aquí decirles a los padres de familia, no tengan miedo y no infundamos ese miedo a nuestros hijos. Es lo que de alguna u otra manera hemos estado observando en todos estos tiempos. Pero también hay que entender que para los niños, púberes y adolescentes, no ha sido nada fácil todo este episodio que estamos pasando. Y allí verdaderamente a los padres de familia hay que darles la tranquilidad. Por eso buenamente qué importante la palabra de ese padre al decirle a mi colega, gracias doctora, porque me he sentido bien, ¿no? Y gracias porque puedo contar con ustedes. Entonces qué importante que los padres que nos escuchan por esta emisora radial sepan que el Colegio de Psicólogos del Perú está proponiendo una línea para su sostén. Que de alguna u otra manera los colegas lo hacen de manera voluntaria, pero es la manera también de que el pueblo peruano reconozca la labor que la psicología peruana está haciendo por ustedes, a través de sus profesionales. Entonces, yo les invoco y les imploro, por favor, que no hay que perder esa calma y que el miedo no sea una etiqueta en nuestros pensamientos. Porque también hay que evidenciar de que ese miedo se transmite. Y cuando se transmite, son nuestros niños los más afectados. Y en el caso de los adolescentes, su desborde. Para los adolescentes, tolerancia y empatía. Para nuestros adolescentes. Y flexibilidad. Seamos flexibles sin perder. Seamos flexibles sin perder el respeto. Aquí, doctora. Porque a veces nosotros queremos ser muy flexibles, pero nos faltan el respeto. Sí. Pero la secuencia es que ustedes como padres están en la función de brindarle esa garantía a sus hijos de equidad. Yo te respeto, tú me respetas. Y lógicamente, lo que siempre recomiendo, que si en algún momento no vemos respuestas en ese campo, hagamos una pausa y solicitemos la evaluación. Porque no podemos tampoco decir, no, es rebelde, no me hace caso, no sé qué voy a hacer con él. No puedes quedarte en tu zona de confort. Tenemos que ver qué vamos a hacer con él. Y hay que explorar. Y para eso nosotros los profesionales de la salud psicológica estamos en toda la capacidad profesional para hacerlo, de acuerdo a nuestras especialidades. Sí, doctor Bedregal, usted justo es especialista en la vida del adolescente, ¿no? Cosa de mucha experiencia y es muy bonito trabajar con los jóvenes, de veras que sí, pero para los padres, quizás que estamos en otra posición, no como el psicólogo, el profesional, que tiene todas las estrategias para poder abordar estos temas de los jóvenes, estos problemas que se presentan en ellos. Usted hablaba de la flexibilidad, por ejemplo, pero ¿cómo ser flexibles? Y me gustaría que usted nos dé una recomendación a todos los padres que estamos escuchándoles, y me incluyo, decirle no salgas, me quiero ir con mis amigos. Eso, claro que sí, claro que aunque sí. algunos son conscientes y bueno, ya las mamás hemos estado ahí y saben que no pueden exponerse, pero sí tienen esas ganas, quiero ir a reunirme, no me dejas ir acá, no me dejas ir allá. ¿Cómo soy flexible si estoy poniendo en riesgo su vida y más que su salud? Porque finalmente ellos son jóvenes, ¿no? Dice, pero ellos salen y lo han visto, pero yo salgo de esto y es más leve o de repente ni sienten los síntomas. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con... Mira, en realidad el tema de etapa de vida adolescente para mí es un tema amplio en el momento de la investigación y la experticia que tengo abordando la etapa.
Miren, cuando uno refiere al tema de flexibilidad, es primero nosotros llegar a una negociación con ellos. La flexibilidad no tiene un significado de repente en la cual yo tengo que acceder a ti porque lo dices, sino que aquí yo tengo que acceder a ti porque juntos somos un equipo. Entonces la pregunta, para desarrollar un equipo de alta eficacia, ¿qué es lo que yo requiero como padre de familia con mis hijos? Tener comunicación, tener relaciones humanas efectivas en el sentido de ser empáticos, ponernos en el lugar de ellos. Pero ¿cuánta carencia le hace falta al adulto para ponerse en el lugar de un adolescente cuando prácticamente somos nosotros los que de repente vamos a decir, tú tienes que ser así porque yo fui así? Entonces, qué importante la liberación de las etiquetas. No llegar a un tema de etiquetas. Las etiquetas pueden perturbar el pensamiento del adolescente. Y en esta nueva adolescencia, que son nativos digitales. Y en esa posición, yo desde aquí a los padres de familia les digo, empecemos a armar equipos. Ahora, una madre me decía, pero psicólogo Oscar, para yo formar equipo, necesito el apoyo de mi esposo, pero yo no estoy con él, estoy separada. Entonces, desde aquí yo les voy diciendo, saquémonos también las etiquetas. Tú eres familia desde el momento que haces una posición funcional de tu paternidad. Entonces no tienes por qué sentirte excluida de saber que te falta un brazo. Vamos a hacerlo. Bien claro, lo dicen los grandes investigadores que han aportado al estudio de la resiliencia humana. Y esto es algo muy sencillo de definir. Ante la posición de un trauma, me recupero. Y nosotros somos seres humanos de recuperarnos. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa en la realidad y en la propia práctica funcional de familia? Que renunciamos a ello y dejamos que el adolescente al final termine dominando en su perversidad, porque la perversidad del adolescente somos los padres y los guías quienes la vamos nosotros ordenando, porque hay un tema propio de la etapa de vida en que ellos buscan identidad, y esa identidad somos nosotros, que también aportamos a construirla, no a criticarla, no a criticarla. Y si les pedimos empatía, nosotros como adultos también deberíamos ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Porque a veces le pedimos, pero si vas a salir, ya, a ti no te va a pasar nada. Ponte en el lugar de tu abuelita, ponte en el lugar de tus tíos, ¿qué les puede pasar a ellos? Así es, y al final... ¿Y quién se pone en mi lugar? ¿No? O sea... Así es. Y más allá de eso, es justamente salir también de nuestra zona de confort. Por eso, qué importante cuando he tenido la experticia de trabajar con muchas familias, que los padres, el ser humano asuma que esa etapa ya pasó, y que ahora yo estoy en otra nueva etapa con ellos. Porque es justamente en la adolescencia donde la evidencia del padre es como que si se abriera una película y apareciera toda la etapa del padre de familia cuando fue adolescente, con su hijo adolescente. Pues no debe ser así. Entonces ahí es donde agarra, no, me acuerdo que cuando tenía tu edad, mamá me hacía esto, papá me hacía esto. Que de alguna otra manera, de repente para algunos puede ser un referente, pero estamos en otros tiempos, en otra realidad, en una realidad de pandemia. Y verdaderamente muchos de los adolescentes, no se equivoca mi colega, han dejado de estudiar. Ahora en la evaluación de todo ello, hemos tenido una carencia en la cantidad de sesiones de soporte emocional que he tenido con el Magisterio Nacional. He visto la evidencia también del agotamiento de los docentes. Desde aquí, si me escucha algún docente, vamos, esto todavía no termina, y lo que hemos visto también en las noticias en aquel momento cuando algunos docentes ya no podían más y se sentían derrotados ante una cámara o ante una virtualidad. En realidad, allí hay
una posición también que se tiene que adoptar. Y Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, tenemos que trabajar de manera articulada. Que no sé si será un reto para el país. Siempre he tratado de que se trabaje de manera articulada, pero siempre lo he dicho, entre nosotros los profesionales tenemos que romper el yoyismo, porque al final si estamos en una posición de yoyismo o de querer protagonismo para alcanzar alguna meta, entonces no lo vamos a lograr. Todos tenemos que hacerlos concertando, salir un poco de nuestras posiciones también. Sí, sí. Psicóloga Miriam, Sí. mi pregunta va hacia la atención que usted ha tenido en las líneas de emergencia. Nos comentaba que había atendido también a muchos adolescentes y niños, Sí, ¿no? O sea, muchos de ellos han sido capaces de coger el teléfono y llamar a las líneas de emergencia de colegios psicólogos. ¿Y qué es lo que usted ha visto, ¿no? En la mayoría de ellos, en los diferentes casos? ¿Qué problemas? Los Sí. casos que era por duelo, porque habían fallecido los papás, otros habían fallecido la Sí, mamá o sí los me abuelitos. comentó, Entonces ellos se sentían afectados emocionalmente y querían conversar con alguien. Entonces me decía, doctora, ha fallecido mi papá, me decían, me siento mal, me siento desmotivado, no quiero entrar a clases. Entonces traté de conversar con él, que esto va a suceder, que esta semana te den descanso por duelo, le digo, porque yo te entiendo que estás pasando una situación de una pérdida que no pensaba, porque la mayoría de los casos eran por COVID, que habían fallecido los padres. Entonces, al niño, al sentirse mal, no va a poder entrar a una clase virtual a escuchar. Claro, ¿no? claro. Entonces, se solicitaba al colegio de que le den un descanso por una semana por duelo de un familiar que ha fallecido. Entonces, después se le ha hecho el seguimiento para ver cómo se sentía. El chiquito ya se ha mejorado, algunos ya están viviendo con los abuelitos, porque había casos que habían fallecido ambos papás, otros vivían con las hermanas mayores. Como te conté, un caso de una niña que falleció papá y mamá y estaba afectada emocionalmente. Felizmente que ya está mejor la niña, ha entrado a sus clases, ya comenzó sus clases normal. Después, felizmente, sí estuvo como una semana de que no asistió regularmente, no asistió ningún día, pero después ya comenzó poco a poco y ella solita se integró. Pero ahí se vio que ya estaba avanzando su etapa, pero ella me dice que siempre la recuerda. Yo le digo, eso va a ser normal por la pérdida que has tenido. No es fácil, le digo, pero sí hay que seguir adelante en la vida, le digo. Todos pasamos por esto, sí, todos vamos a pasar por esto. Y felizmente que recibió el apoyo de sus hermanos mayores. Sí. Sí. Mire, qué difícil situación, pero qué bueno que hayan estado allí los profesionales voluntarios, en este caso de la línea psicológica. Y yendo también, hablando de la salud psicológica y de la atención que ustedes brindan desde sus diferentes posiciones en las que se encuentran los profesionales de la psicología, hacer un análisis sería bueno sobre algunas desventajas o algunas limitaciones que han encontrado en el camino. Psicólogo Pedregal, ¿está ahí con nosotros? Sí, Sí, ¿cuáles son? Sí nos encontramos, aquí estamos, Okay, aquí estamos. okay. ¿Qué limitaciones, si se le podría llamar, o algunas trabas en el camino en esta pandemia en la atención psicológica ha encontrado? O sea, ¿qué puede limitar a un psicólogo a brindar una Bien. buena atención? Bueno, en realidad, muy buena pregunta, licenciada Jenny. A ver, vamos a empezar por la dificultad. En principio, acceder a una virtualidad para las personas que han visto esta metodología como nueva y de apertura, para muchas no ha sido fácil. Sobre todo para aquellas personas que sabemos están en situaciones de bastante riesgo psicosocial, ¿no? O sea, a veces de repente conectarse, me acuerdo que una paciente me decían, doctor Oscar, voy a cargar mi celular con megas, pero a veces se les imposibilitaba hacer una videollamada, entonces puntualmente tenía que ser de manera vía telefónica. Como para otras personas de otro sector, vamos a llamarle así, ¿no?, de estabilidad y que están con mejores factores protectores, era de mayor acceso.
en algunos, bueno, desde mi experiencia, ya no ha sido tan difícil, una vez que ya han tenido la conectividad, ¿ya? Porque algo que rescato es el rapport que nosotros tenemos que tener, porque definitivamente no podemos seguir la misma secuencia de cómo atendemos a nuestros pacientes de manera presencial, ¿correcto? Porque sabemos que estamos nosotros hablando hacia un aparato electrónico y la persona tiene que sentirnos, tiene que saber que hay una confianza y tiene que saber pues que nosotros estamos aquí para darle todo el conocimiento y sobre todo la salida a lo que está presentando. Y en cuanto al tema, bueno, eso sería en cuanto al tema de debilidad, ¿no? Un poco el acceso de un sector de la población. Pero en la fortaleza es que muchos de ellos lo han tenido bien porque están en su lugar cómodo, algunos están sentaditos en su gras, otros están sentaditos ahí en la sala, tomando de repente una bebida, un jugo, ¿no? Un cafecito. Bueno. Entonces se han sentido como que acomodados, ¿no? Pero también una fortaleza de ello es que ahora los pacientes han descubierto de que ante cualquier situación de emergencia saben que pueden tener una posición atencional con la virtualidad hacia nosotros los colegas, porque antes en manera presencial, como que cuando antes veíamos al paciente le decíamos muy bien, te estoy viendo en la siguiente sesión, vamos a estar compartiendo, vamos a estar interactuando, me vas haciendo el registro de todos los indicadores que se muestran en tu comportamiento y lo vemos la siguiente semana, pues ahora no. Ahora de repente tienen el WhatsApp y te están comunicando, te están mandando audios y tú tienes que ponerte en un momento, y de esa manera no me va a dejar mentir de repente mi colega, que nos tenemos que sentar un momento con el celular y empezar a responder y nos lleva 1 hora, 2 horas y media y tenemos que atenderlos. Ahora, ¿por qué? Porque son personas que están en el cuadro de emergencia sanitaria y que hay que tener, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ahí está el caso de los médicos. Tenía a 5 clínicos que incluso tenía un médico que me decía, ya no puedo más, quiero renunciar, y entonces había que estar metiendo la estabilidad, porque seguía viniendo, veía, observaba, muerte tras muerte, muerte tras muerte, muerte tras muerte, entonces no podía. Entonces yo pienso que hay una mejor conectividad ahora, ¿no? Y es lo que va a quedar, pienso yo, a partir de lo que se tenga que hacer, ¿no? Los desafíos ahora tecnológicos. Los desafíos tecnológicos que son... Claro que sí, porque vamos a enfrentar bueno, no sé si nueva ola. Exacto. Y de repente con mi colega y compartiendo ahorita en esta transmisión, importante para también los que nos escuchan en el Facebook Live, que a nuestros pacientes siempre les demos esa esperanza de decirle, mira, ya pasa esto y nos vamos a volver a encontrar en el consultorio para poder tener una mejor interacción como antes, ¿no? Quienes tratábamos pacientes, por ejemplo, antes de la pandemia, darles ese brote de esperanza. Y quienes vamos teniendo pacientes nuevos, decirle, bueno, esperemos que pase esto para conocernos en persona. Bueno, entonces darle toda esa voluntad, exacto, darle toda esa voluntad. ¿No? Sí, entonces el paciente dice, doctora Miriam, qué importante, la voy a conocer, doctora Miriam, ya, perfecto, ya nos estamos viendo en el consultorio entonces, ¿no? Así es. Entonces va a haber una mejor conectividad y bueno, y el paciente se va a sentir muy bien, ¿no? Para poder sumar esto, ¿no? Hay justamente una propuesta ahorita que vamos a trabajarla en esta plataforma de Psicólogos Unidos, ¿ya? En el sentido de que se quiere trabajar con los agentes comunitarios, ¿no? Convocar a agentes comunitarios para luego proponer con ellos un tema de soporte psicológico de primera línea y después hacer conexiones con los centros de salud mental comunitario y hacerle las derivaciones correspondientes. Que eso sería muy interesante para poder aplacar la primera acción, sí, porque también hay que darle operatividad a los centros de salud mental comunitario. Desde aquí un saludo a todas mis colegas que trabajan, sé que están haciendo un trabajo pero espectacular, pero hay que seguir reforzando. Esa propuesta es muy interesante y ahí la psicología tiene que empoderarse. Definitivamente. Doctor, y la familia, hablemos del papel de la familia en esta situación de pandemia, el rol de cada uno de nosotros como padres, los hermanos, la familia que está ahí en el entorno, los más cercanos, cómo es el soporte que ellos tienen que dar, cómo es el apoyo, qué tan importante es el apoyo. Importante cuidar la amígdala cerebral.
Sabemos que este órgano chiquitito de forma de NES reacciona ante la incertidumbre. Así que a todos, por favor, a cuidar nuestro primer órgano de batalla. ¿Ya? Ese es primero que nada. Primero, no ser tan dramáticos y caóticos. No ser tan dramáticos y caóticos. Que eso es lo que yo requiero que ustedes tengan en presencia. No ser tan dramáticos y caóticos. Siguiente, si en algún momento pasa de que un familiar se siente en una posición de mucha intensidad y ya no lo puede controlar, tiempo fuera, que atiende el siguiente familiar. Tratar que esa persona que está en crisis no venga con toda la desorientación, porque a veces entramos con pensamientos muy dramáticos, pesimistas y sobre todo a veces distorsionados. Entonces, a veces, ¿qué pasa si la familia no conoce o no identifica esto? Ya le empieza a discutir. Y mientras que la persona está en esa posición, no va a parar, va a seguir fluyendo. Entonces es importante decir, no, mejor haz una pausa y yo intervengo. Entonces ahí es donde viene, ahí viene la interacción, lógico, porque si no, porque hay un cansancio también. Claro, porque ya ha fallecido tal persona, ha fallecido otra persona, y tú, no, pero a ver, pausa, y a ver, por favor, déjame a mí y tú luego regresas, déjame a mí, yo voy a hacer, ahorita date tu espacio, pero por favor, eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el tema del estrés económico. El estrés económico cuando ya empiezan a hacer la catarsis porque saben que ya le han dicho que le queda solamente 15 días para salir del trabajo, olvídate. Desde aquí imploro que estemos muy atentos a los factores que puedan generar un detonante en nuestro curso de vida, ¿ya? Porque eso es muy importante, identificar los detonantes, para tener un buen manejo del detonante. Porque ese detonante aparece y empieza, pues, la sintomatología que muchas veces se agudiza porque es contagiosa, porque la ansiedad empieza a contagiarse y ya todos empezamos a estar en un tema de crisis. Entonces, ¿quién absorbe ello? Nuestros hijos, del entorno. Entonces después ya la adolescente o la niña dice, psicólogo, creo que ya todos estamos destinados a fallecer. Y viene toditita la carga nefasta y lógicamente porque se prendió a través de eso, ¿no? Claro. Psicóloga Miriam, ¿qué nos puede decir al respecto sobre el papel de la familia? Respecto al papel de la familia, en que nosotros no debemos estar atentos a las televisiones que mandan más cosas que a veces alarman, y preferible, si las personas están así con problemas de ansiedad, estrés, evitarlo, ver las televisiones, las propagandas que alarman, y no contagiarse de amistades, amigas que influyen, y eso va a perjudicar más su salud. Preferible no ver, si yo me siento mal, no ver las televisiones seguidas, ni las noticias, ver otros programas para que se sientan mejor. Es lo mejor. No estar, sí, eso es lo mejor. Sí, ya estamos llegando al final y me gustaría, doctora, que sus recomendaciones, ¿no? A toda la familia, que ya la próxima semana es Navidad y pues todos tienen muchos planes, y cómo poder, se habló mucho de la creatividad, ¿no? Cómo poder cuidarnos no solamente en nuestra salud del COVID, sino cómo cuidar nuestra salud emocional y que no nos afecte tal vez tratar del hecho de no estar cerca de nuestras familias en Navidad, porque muchos están por el confinamiento distantes, ¿no? Bueno, recomiendo a todas las personas que en estas fiestas navideñas, preferible pasarlo con nuestra familia donde vivimos nosotros, pero no reunirnos para poder evitar contagiar a otras personas o estar reunidas en grupos grandes. Preferible, esperemos que pase esto más tranquilo para que así no perjudicar a nuestra familia en caso de que alguien esté contagiado y nos contagiemos toda la familia. Entonces lo más recomendable es mejor pasar en familia, conectarnos a través virtual o llamadas telefónicas y saludarnos a través de esa conectividad. Yo prefiero que eso sería lo más recomendable, porque como tenemos familia, tenemos hijos, es preferible prevenir esos casos. Esa es la mejor recomendación para mí. Eso es todo. Gracias. Usted, doctor Bereal, ¿qué recomendaciones para no seguir dramatizando, como dice el doctor? Ahora más aún
en esta fiesta de Navidad, que estamos acostumbrados a la unión familiar, al apapacho, a abrazarse, al contacto físico, ¿no? Difícil. En principio, la recomendación para todas las familias peruanas que nos escuchan esta tarde y ya a punto de terminar el programa, Sí. es primero que nada decirles mantener la esperanza. La esperanza es la embajadora de la psicología positiva. Sabiendo de que estos momentos son momentos, vuelvo a repetir, que no van a ser eternos y que ustedes en sus hogares tengan que afianzar y darle gracias a la persona en el cual cada uno de ustedes referencian su espiritualidad, que es nuestro Dios creador, y para los que de repente tenemos otras posiciones de creencias para dónde va, estamos con salud y que estamos en vida con ellos. Y que esa posición sea el motor para nosotros empezar a construir. Porque esa construcción va a venir, como les decía hace un momento, con los desafíos. Porque vamos a tener desafíos después de esta pandemia. Y esta Navidad Claro. es una Navidad que va a quedar de repente para nosotros, ¿no? La Navidad del 2020, aquella Navidad del 2020 se hablará en los tiempos de la COVID-19, pero ya marcará que fue para nosotros un tema muy importante de reflexión y que el significado de la Navidad, más allá de un regalo, es el significado de cómo nosotros afianzamos este lazo emocional. Porque la emoción, mis queridos padres, madres, público en general, colegas, es una flor que tenemos que siempre estar regando para que ésta se pueda mañana más tarde evolucionar y sea para nosotros un fundamento importante para el propio control de nuestra personalidad. Muchas gracias, psicólogo Oscar Pedregal. Y antes de terminar y de despedirnos, Psicólogos Unidos ya está en actividad. ¿Hay alguna página? Psicólogos Unidos está Florcita Ángela. Desde aquí felicito la labor que está haciendo Flor Ángela. Un saludo, discúlpame, licenciada Jenny, mando este espacio, saludarla y felicitarla por la iniciativa. Correcto. Está ya funcionando, se está creando una página, se va a crear una página oficial de Facebook. Se están organizando ya diversas reuniones virtuales, ya dejando el tiempo de muchos colegas. Hay mucha participación y prontamente pienso de que se va a hacer público porque el Colegio de Psicólogos va a ser la primera entidad que va a poder ver la publicación del Facebook. Pero sí, ya tenemos, hay un grupo de WhatsApp, y no sé, de repente si Florcita estará conectada ahora porque sabía que iba a haber una transmisión el día de hoy, de repente lo coloca ahí en el Facebook Live, el número para que puedan agregar excelente. A Psicólogos Unidos, ¿ya? Excelente, está por allí, lo deja ahí en mensaje y de repente los colegas, los estudiantes de psicología que quieran sumarse a este grupo, bienvenidos sean, porque hay bastante posición. Y de esta manera, llamar a la conciencia de los demás colegas a organizarnos. Hay que organizarnos y tener como soporte a nuestro colegio de psicólogos, ¿no? Que es prácticamente la entidad que está promoviendo todos estos espacios, de tener este espacio en Radio Libertad, en los medios de comunicación, y por qué no ya apuntar a que el colegio ya tenga la propuesta de un programa televisivo también, que sería muy importante para toda la población peruana. Bueno, muchas gracias. Licenciada Jenny, un último mensaje que no puedo dejarlo. Miren, la vida no es insoportable por sus circunstancias. Correcto. En realidad la vida depende mucho de nuestro propósito y nuestro sacrificio. ¿Quién decía esta hermosa frase que la llevo siempre conmigo? El gran Víctor Emil Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, que aportó mucho a la composición del componente biopsicosocial espiritual del ser humano. Y en ese sentido, invoco propósito y sacrificio. Gracias.
Muchas gracias al psicólogo Óscar Bedregal por este mensaje tan bonito. Muchas gracias. Él es especialista en la etapa de vida adolescente y director de la Asociación Civil Renovando Espacios. Gracias por su presencia al psicólogo Óscar Bedregal Utrilla y a nuestra psicóloga Miriam Gracias, Rebeca colega. Saldaña Garay, que es representante de este grupo de voluntarios que no cansamos de darle reconocimiento y el agradecimiento por ese tiempo que se dan para ayudar a tantas personas en su salud emocional. Gracias, son las 2:30. Felicitaciones. Ya, gracias. Siempre quedará el tiempo corto para estos temas, pero lo hacemos con la mejor intención de que nuestro público oyente y televidente y a todos los que quieran aprender, pues vayan con un poco más de este aporte a su salud emocional. Gracias a todos. Hasta el próximo Gracias, miércoles. Feliz Navidad desde aquí. Gracias y mucha feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, colega Miriam. Muchas gracias. Le damos abrazo virtual para ustedes, queridos oyentes. Un abrazo. Así es. Que lo pasen gracias bonito. por su participación. Y gracias a los oyentes en Radio Libertad. Muchas gracias y a toda la comunidad psicológica que nos sigue. Hasta el encuentro. El próximo miércoles tenemos programa de todas maneras, un programa especial por Navidad. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Bendiciones.